vamos a continuar con las ecuaciones diferenciales de Riccati. Como les mencioné, una ecuación diferencial de Riccati la tengo que convertir en una de Bernoulli, de Riccati a Bernoulli. ¿Qué característica tiene una ecuación diferencial de Riccati? Esta va a ser la versión breve, es decir, como ustedes conocen, el formulazo. Una ecuación diferencial de Riccati va a tener un término lineal, un término cuadrático en la variable dependiente y un término que depende de x. Este término que depende de x es lo que define la ecuación diferencial de Riccati, porque me hace una ecuación diferencial que en un principio sería de Bernoulli con este término que está aquí. Si yo paso todos estos términos al lado izquierdo, aquí quedaría p de x. En este caso la variable independiente es x, puede ser t. Si aparece ese término p de x, entonces ya se hace no homogénea una ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es mi objetivo? Como lo mencioné, convertir Riccati en Bernoulli y Bernoulli en una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, con el ejemplo particular de la clase pasada, yo hacía varios trucos algebraicos para convertir esta ecuación diferencial de Riccati en una de Bernoulli, que ya la tengo aquí. Aquí está generalizado, es decir, P de X no está definido, Q de X no está definido y R de X no está definido. Sí está definido aquí el término lineal de Y, el término cuadrático de Y también, que es la variable dependiente. Supongan que hago los mismos trucos algebraicos, pero hablando en general, y voy a llegar a esta ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Por qué es de Bernoulli? Porque es no lineal con este término cuadrático. Ya mi nueva variable va a ser u en este caso. Y aquí yo ya estoy sustituyendo, de aquí para acá me estoy ahorrando muchos pasos algebraicos, pero tengo que resumirlo y dar lo más conciso este tema. Entonces, mi nueva ecuación diferencial está en u y esta es de Bernoulli. Observen que ya aquí u está multiplicado por todo esto, donde y1 es la solución que ya me dan en la ecuación diferencial de Riccati. Recuerden que en la ecuación diferencial de Riccati ya se les da una solución particular que es y1. Entonces aquí va a estar y1 y va a estar multiplicado u, mi nueva variable, por el cambio de variable, va a estar multiplicado por q de x, lo que eso sea, más 2 veces r de x, lo que eso sea. U multiplicado por la solución particular y eso todo por u. Y luego va a estar r de x, lo que eso sea, por u cuadrada. Ya no hay un término que dependa solo de x, como aquí. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Si yo tengo una ecuación diferencial de Bernoulli, también se hace un cambio de variable y se llega a una ecuación diferencial ordinaria. Es decir, voy simplificando un problema complejo a uno menos complejo y a uno muy simple, que es la ecuación diferencial ordinaria. Pasemos a un ejemplo. Aquí yo tengo la ecuación diferencial de Riccati. ¿Por qué me doy cuenta que es de Riccati? Porque tengo un término cuadrático que me hace esa ecuación diferencial de primer orden no lineal. Tengo un término lineal que es y acompañado por multiplicado por 1 entre x y un término que va a depender de x solamente, este menos 4 entre x cuadrada, jugaría como p de x. Es una ecuación diferencial de Riccati. Me dan una solución particular que es y1, que es 2 entre x. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Identificar qué es P, qué es Q de X y qué es R de X en este caso particular. ¿Qué es P de X? Lo que está solo de X, lo que no tiene Y, vamos. Entonces, este tiene Y, este tiene Y. Entonces, lo único que no tiene Y es esto, entonces eso es P de X. ¿Qué sería Q de X? Lo que acompaña a Y. ¿Qué acompaña a Y aquí? 1 sobre X, menos 1 sobre X. Aquí está. ¿Qué sería r de x? Lo que acompaña a y cuadrada. ¿Qué acompaña a y cuadrada? Un 1. Aquí está. ¿Qué me dice el formulazo? Voy a cambiar la variable, va a ser la siguiente. Mi nueva ecuación, que va a ser de Bernoulli, es la derivada de u con respecto de x. Aquí va a estar q de x, que es q de x, menos 1 sobre x, más 2 veces r de x. ¿Qué es r de x? Es un 1. Ya no lo pongo. Multiplicado por y1. Y es subíndice 1, que es la solución particular que ya me dan. Entonces aquí va a estar multiplicado por 2
entre x. Y ahora eso va a estar multiplicado por u. Una vez multiplicado por u, tengo que sumar r de x. ¿Qué es r de x? De nueva cuenta es 1. Multiplicado por u cuadrada. Entonces aquí va a estar u cuadrada. Observen aquí, yo puedo hacer en este paréntesis álgebra, este y este es 4 entre x, y tienen el mismo denominador, entonces 4 menos 1, esto va a ser lo siguiente, 3x multiplicado por u, y aquí va a estar u cuadrada. En resumen, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Me va a quedar la ecuación diferencial nueva, en la nueva variable que es u, la derivada de u con respecto de x va a ser 3 veces u entre x más u cuadrada. Y observemos que esto de aquí ya es una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Por qué es de Bernoulli? Porque es no lineal en u. Y aquí está el término lineal, pero aquí hay un término lineal y es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque puedo pasar todos estos dos términos de este lado y ya me queda acá igual a 0. Si aquí no hubiera igual a 0, o sea, paso todo esto para el lado izquierdo y aquí me queda, no sé, x a la 8, por ejemplo, x a la 7, eso ya estaríamos hablando de una ecuación de Riccati, pero en este caso ya la convertí. ¿Cómo puedo reescribirla? Me va a quedar de la siguiente forma. Derivada de u con respecto de x menos 3 entre x por u, esto lo pasé para acá, y esto es igual a u cuadrada. Este u cuadrada también lo puedo pasar para acá, pero lo que me interesa aquí es ver esta ecuación. Ahora el cambio de variables, si recuerdan, va a ser el siguiente. En términos de z, eso ya lo vimos, porque ya esto es de Bernoulli, va a ser u1 menos alfa, donde alfa va a ser el exponente de este término que está aquí. Este es un 2, entonces aquí me va a quedar z es igual a 1 menos 2, es decir, aquí va a estar u a la menos 1. Z es igual a u a la menos 1. Recordando que z y u dependen de x, ahora la variable independiente es x. Entonces voy a derivar ambos lados de esta ecuación con respecto de x. Me va a quedar la derivada de z con respecto de x. Y aquí, si derivo esto con respecto de x, baja el menos 1. Aquí va a restársele menos 1, perdón, y aquí va a estar menos 1, menos 1, menos 2, por regla de la derivada de las potencias. Como u depende de x, también multiplico por la derivada de u con respecto de x. Ok, ya tengo este término. ¿Qué es la derivada de u con respecto de x? Pues esto que tengo aquí. Entonces lo sustituyo acá. Me va a quedar entonces la derivada de z con respecto de x va a ser igual a menos 1 u a la menos 2 por la derivada de u con respecto de x, que yo ya lo tengo aquí. Eso va a ser 3u entre x más u cuadrada. No queda más que hacer álgebra, este por este me va a quedar menos u a la menos 2 por u a la 1, se suman los exponentes, entonces me queda u a la menos 1. Pero ¿qué es u a la menos 1? Es z, entonces aquí me va a quedar z, ya todo queda en términos de z. Repito, este término por este, más por menos, menos. U a la menos 2 por u a la 1 es menos 2 más 1, que es u a la menos 1. Como u a la menos 1 es z, ya pongo z porque estoy reescribiendo la nueva ecuación diferencial en z. Y aquí va a haber un 3. Y me queda dividido entre x. Ahora, este término por este es un menos. U a la menos 2 por u a la 2 es u a la 0. U a la 0 es un 1. ¿Qué obtengo aquí? Lo voy a colocar aquí abajo. Es la derivada de z con respecto de x va a ser igual a menos 3z entre x menos 1. Y esto ya es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Paso a la siguiente página. Bien, ahora ya tengo esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es por factor integrante, entonces me va a quedar derivada de z con respecto de x. Paso este término para acá, me va a quedar 3z
entre x. Esto va a ser igual a menos 1. Ahí, ¿cuál es el factor integrante? Recuerden que tengo que hacer un factor integrante que es mu, va a ser igual a e a la integral de lo que acompaña en este caso a z. Tienen que identificar en este caso cuál es la variable independiente. ¿Qué acompaña ahí a z? Es un 3 entre x y lo integro con respecto de x. Aquí, en la integral del exponente, sale el 3, entonces me va a quedar 3, la integral de 1 sobre x, diferencial de x. Esto va a ser igual a E3, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Y por propiedades de los logaritmos, si un número multiplica un logaritmo, pasa como exponente. Entonces me va a quedar e a la logaritmo de x al cubo. Como la exponencial y la función logarítmica son funciones inversas, esto es igual nada más a x al cubo. Ese es mi factor integrante. Ese factor integrante lo voy a multiplicar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Me va a quedar de la siguiente forma. Aquí va a estar multiplicado por x al cubo, que es mi factor integrante, y aquí también. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces lo voy a hacer. Aquí me va a quedar x cúbica por la derivada de z con respecto de x, más x cúbica entre x, nada más va a sobrevivir x cuadrada. Y aquí va a estar multiplicado por un 3 y por z. Y de este lado me va a quedar nada más menos x cúbica. Ahora observemos esta expresión de aquí, es la derivada de x cúbica por z. Si yo derivo esta función con respecto de x, obtengo esta función que está acá. Observemos, este 3x cuadrada es cuando derivo esto. Y aquí dejo la z en paz. De este lado dejo el x cúbica en paz y derivo z. Ahora no he hecho nada, nada más reinterpreté esto como una derivada de una multiplicación de funciones. Y aquí tengo x cúbica. Bien, menos x cúbica. Si yo integro ahora de ambos lados, esta integral se va a ir con esta derivada. Este menos sale de la integral y voy a integrar con respecto de x. Si yo integro aquí, con respecto a esta derivada, se cancela la integración con la derivada y me queda x cúbica entre z. Y aquí me va a quedar menos x cuarta entre 4 más una constante c. Estoy buscando z, despejo z. Z es igual, entonces, si pasa dividiendo, nada más va a sobrevivir aquí una x. X cúbica abajo aquí. Y acá una x cuarta, nada más sobrevive una x en el numerador. Entonces me va a quedar así. Y aquí pasa este c entre x cúbica. Puedo subir ese x cúbica como x a la menos 3 por c. Ya tengo resuelta mi ecuación diferencial en z. ¿Pero qué era z en un principio? Si recordamos que z es igual a u a la menos 1, recordando que z es igual a u a la menos 1, z es igual a u a la menos 1, es decir, 1 entre u. Estoy regresando a las variables originales. Entonces z es 1 sobre u menos x entre 4 más x c entre x cúbica, creo que me conviene mejor así. Si hago este quebrado, porque tengo que dejar u arriba, voy a hacer el quebrado de este lado, me va a quedar aquí abajo 4x cúbica. Este término por este me va a quedar menos x a la cuarta más 4c. Lo único que hice fue hacer el quebrado. Ahora estoy buscando u, no 1 entre u. Entonces saco inversos, me va a quedar aquí u 4x cúbica entre menos x a la cuarta más 4c. Pero no he terminado. ¿Qué era u? Recordemos, el valor de u era el siguiente. U, recordando, es mi cambio de variable, que sería y menos y1. En la clase anterior había nombrado esa variable como w, que era la resta de y menos y1.
Como es irrelevante nombrar U o W, vamos a tomarlo como U. ¿Qué era Y1? Y1, 2 sobre X. Esa era la solución particular que me daba el problema. Entonces, sustituyo ese U, que es todo esto que tengo acá, va a ser Y menos 2X, es igual a esto que tengo acá, porque todo esto es U, 4X cúbica entre menos X a la cuarta más 4C. Nada más despejo Y. Esto va a ser 4X cúbica entre menos X a la cuarta más 4C más 2 entre X. Pasé este que está restando para el otro lado sumando. Y esta de aquí, chicos, es la solución de esa ecuación diferencial. Obviamente aquí Y depende de X. Esta es la versión sintetizada, ya dándoles la fórmula. Sin embargo, tienen que pasar por el proceso de convertir una ecuación diferencial de Riccati a una ecuación diferencial de Bernoulli y a eso una ecuación diferencial de primer orden, de las que son más simples, que se resuelven por medio de factor integrante. Dejo un ejercicio de asistencia. Gracias.